vamos a presentar un estudio que hizo Maribel, donde se analizaron varios datos, bueno, muchísimos datos. Ella después les va a hablar de la muestra, que es una muestra suficientemente amplia, de empresas del sector alimentos, y va a hacer algunas comparaciones con otros sectores, va a hablar de asuntos específicos relacionados con el sector alimentos. Entonces, quisimos hacer o se hizo este estudio pensando un poco también en la importancia que tiene poder diferenciar el sector en el que trabajamos. A veces hemos hecho esto también, por ejemplo, con universidades, o hemos hecho esto con otros sectores. Hoy es el turno del sector alimentos, para mostrar de pronto algunas diferencias y algunas similitudes que puede tener este sector en relación con el clima organizacional, con otros sectores, y también algunos asuntos muy específicos. Entonces, pues Maribel fue la que preparó la conferencia, por eso ya la presento. Los dejo con ella y les agradezco mucho la participación. Buenos días para todos y para todas. Ya hicieron un contexto pues, muy amplio en relación con lo que vamos a trabajar. Simplemente les voy a compartir que vamos a iniciar conversando acerca de algunos conceptos generales para poder comprender bien cuáles son esos datos de investigación que les voy a compartir, unos conceptos generales que nos van a ayudar a identificar qué es el clima organizacional, cuáles son las variables que totalmente medimos y algunos aspectos y diferencias con otros conceptos. Vamos a hablar de las variables como tal dentro de este proceso, vamos a hablar de resultados de investigación, que es lo que les acaba de compartir Alejandro en relación puntualmente con el sector alimentos y algunas características ya puntualmente del sector, y vamos a hablar de unas conclusiones, hacer unas conclusiones al final en relación con lo que trabajamos. Bueno, digamos que en el clima organizacional es un fenómeno que la literatura y de la investigación se ha encontrado muchísima evidencia empírica que ha demostrado que gestionar el clima organizacional y trabajar en pro del clima organizacional favorece muchos asuntos. Digamos que esta no es una lista acabada en relación con los aspectos que se favorecen cuando se hace gestión del clima organizacional, pero son algunos elementos que nos dan luces en relación con la importancia de hacer la gestión del clima. Se ha encontrado mucha evidencia en relación entonces con que el clima organizacional favorece la productividad de los equipos de las organizaciones, en relación con temas de motivación, con temas relacionados con la satisfacción. Hay mucha evidencia que encuentra que cuando se gestiona el clima organizacional se favorece de manera importante la productividad de las organizaciones. La satisfacción laboral de las personas. La satisfacción laboral es un aspecto que tiene que ver con lo que las personas experimentan en relación con qué tanto la empresa y lo que encuentra en su organización cumple con las expectativas. Y el clima organizacional, lo que se ha encontrado en la investigación es que favorece en gran medida esos sentimientos de satisfacción de las personas alrededor de las percepciones que tienen de sus diferentes realidades de trabajo. Entonces, es otro elemento importante que justifica porque es fundamental hacer gestión del clima. La satisfacción de los clientes. Hay investigaciones que han encontrado cómo el cliente percibe distinto su satisfacción o tiene experiencias distintas en relación con la satisfacción relacionadas con la manera como se percibe, como el cliente percibe la manera como la gente se trata entre sí, la manera como, son las relaciones interpersonales. Hay evidencia en relación con que las personas, los clientes que experimentan que las personas de las organizaciones tienen buenas relaciones, tienen, climas positivos, experimentan más satisfacción que de otras organizaciones. La imagen positiva de las organizaciones. Aquí hay un elemento muy interesante del lado de los comentarios de voz, por ejemplo. Cuando las personas perciben realidades positivas en sus trabajos, generalmente se favorece y se estimulan comentarios de voz positivos alrededor de la organización, y esto lo que genera es una imagen positiva de la empresa, que tiene como consecuencia el hecho de que las personas deseen permanecer en la organización y que también personas talentosas de afuera quieran ingresar a ella. Entonces, la conservación de personal talentoso es un elemento, una consecuencia positiva de percibir positivamente la realidad del trabajo. El compromiso de las personas. Del lado del tema del compromiso, hay, investigación importante que ha encontrado que puntualmente en relación con un tipo de compromiso que es el compromiso afectivo, hay varios tipos de compromisos, el de normatividad y el de continuidad, pero del lado del compromiso afectivo, que es una vinculación hacia la organización más emocional, más del lado como de la experimentación del amor hacia la organización, lo que se ha encontrado es que el clima positivo favorece que las personas se comprometan de una manera más afectiva con la organización, y el compromiso afectivo está directamente relacionado con el desempeño exitoso
exitoso. Entonces, ese es otro elemento que nos justifica la importancia de hacer gestión del clima. El crecimiento de las personas, el clima organizacional positivo favorece ambientes que estimulan el desarrollo del aprendizaje, de la innovación, de procesos nuevos, y eso favorece que las personas puedan crecer dentro de las organizaciones. En la aceptación a los cambios, aquí hay un elemento bien importante, sobre todo del lado de un asunto muy de nuestro contexto en relación con la apertura que tienen que tener las organizaciones a los cambios y las personas a los cambios. Si bien el cambio es un asunto, digamos, la resistencia al cambio es un tema supremamente natural del ser humano y siempre habrá resistencia al cambio, lo que se ha encontrado en la investigación es que el hecho de que las personas perciban realidades de trabajo positivas favorece que haya menos resistencia al cambio. Entonces la resistencia va a estar, pero va a ser menos porque a partir de percibir cosas positivas del trabajo se favorecen cosas como la confianza. Y el hecho de que la confianza la gente la experimente del lado de la organización hace que cuando ingrese un cambio, cuando haya un cambio en la organización, las personas confíen en los cambios que la empresa, digamos, proponga por razón digamos, de las experiencias positivas, de las percepciones positivas alrededor de la organización. Y la calidad de vida de las personas. Digamos que, le decía ahorita al inicio, esta no es una lista acabada en relación con por qué es importante hacer gestión del clima organizacional, pero son algunos elementos que nos permiten, digamos, tener un poco más de justificar esa importancia. En relación con la calidad de vida de las personas, pues las organizaciones se pueden preocupar por la productividad o por la calidad de vida, o por las dos cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nos preocupamos exclusivamente por la productividad de las organizaciones, por el hecho de que la gente produzca, esa situación sin calidad de vida es insostenible en el tiempo. Entonces, el clima organizacional es un indicador de calidad de vida que favorece el hecho de que las personas, inclusive, pues, favorece la productividad y todos los elementos que acabamos de ver. ¿Qué es el clima organizacional entonces? El clima organizacional se define como las percepciones compartidas que tenemos en relación con nuestras diferentes realidades de trabajo. ¿Qué pensamos en relación con aquellos aspectos que son formales e informales de nuestro trabajo? Los formales son asuntos relacionados con la estructura de la organización, temas relacionados con las políticas, las normas, los valores, los asuntos más estructurales. Y lo informal es todo aquello que tiene que ver con lo relacional, con la forma como son las relaciones entre las personas, con la forma como se experimentan ciertos valores dentro de la organización y cómo se viven en el día a día, con esa relación que hay hacia los líderes, hacia los compañeros o las personas pues, en general en las organizaciones. Entonces, ¿qué es el clima? Es lo que percibimos en relación con estos asuntos. ¿Qué es lo que pasa en el lado de la percepción? Que es un fenómeno bien interesante y comprender esto es muy importante para poder acercarse de una manera adecuada a lo que es el fenómeno del clima organizacional. ¿Qué es lo que pasa con el fenómeno de la percepción? La percepción es un asunto, digamos, que surge a partir de lo que las personas captan de la realidad, ¿cierto? Que se convierte en imágenes y representaciones de esa realidad que a partir de la información que la gente tiene previa, de los comentarios del pasillo, de sus experiencias, de las situaciones que viven, pues las personas se forman juicios sobre esa realidad y esos juicios son los que van a determinar las acciones, las reacciones y las decisiones de las personas en su trabajo. ¿Cuál es aquí el mecanismo interesante en relación con por qué es importante trabajar, conocer, identificar qué piensa la gente sobre su trabajo? Que la percepción tiene un vínculo directo con la conducta. Entonces, dependiendo de cómo yo percibo ciertos asuntos, pues yo me comporto sobre esos asuntos. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre la percepción es consistente del todo con la realidad. Es decir, no siempre las personas perciben la realidad tal cual es. Y entender eso es fundamental cuando se hace gestión, porque eso es lo que va a determinar que cuando hagamos gestión, pues uno se enfoque en la realidad o se enfoque en la percepción. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de estos dos. Entonces, este fenómeno que, digamos, es mucho más complejo, pero acá hay unos elementos que nos ayudan a tener unas comprensiones generales, entenderlo es fundamental del lado de lo que es el clima organizacional. ¿Cuáles son las variables que nosotros medimos en la encuesta del clima organizacional? Está apoyo del jefe. El apoyo del jefe se refiere a las percepciones que la gente, todas las variables, digamos que se antepone la palabra percepción, ¿cierto? Entonces el apoyo del jefe se refiere a las imágenes, las percepciones que las personas se forman en relación con si los líderes posibilitan estímulo, apoyo y participación en relación con ese acompañamiento que hace. Si hay respaldo, estímulo y participación en el lado de la gestión que se nos tiene. La disponibilidad de recursos se refiere a las percepciones que las personas tienen en relación
con si cuentan con los recursos, con el material, con la maquinaria necesaria para hacer su trabajo. La calidad organizacional se refiere a si las personas perciben que cuentan con la información suficiente para hacer su trabajo, qué tan claro tienen su misión, su visión para dónde va la organización, cuál es su papel dentro de la organización. El trato interpersonal se refiere a las percepciones que las personas tienen en relación con la forma como son las relaciones ya, digamos, horizontales. El apoyo es la percepción hacia arriba, cómo es el trato, digamos, hacia arriba en términos del apoyo, estímulo y participación. Pero el trato se refiere más a asuntos relacionados con lo horizontal, y si esa relación está mediada por el respeto y la colaboración entre los compañeros. El sentido de pertenencia se refiere al grado de orgullo que las personas experimentan por estar vinculadas a la organización. Es una medida un poco de compromiso, tiene que ver un poco con ese compromiso afectivo del que mencionaba ahorita, y se refiere a eso. Por tanto, la gente experimenta orgullo por estar vinculada a la organización. En la retribución, aquí nosotros medimos la retribución no como si la gente esté satisfecha, eso es un elemento distinto, claro que hacíamos un poco la diferenciación. La retribución la medimos acá en relación con si las personas perciben equidad o no del lado de los beneficios que reciben de la organización y la retribución que reciben por el trabajo que realizan. Entonces aquí es más percepciones de equidad o inequidad. La estabilidad se refiere a la estabilidad de la organización como tal en el mercado y la estabilidad de cada persona en la organización. La coherencia se refiere a las percepciones que las personas tienen en relación con si las conductas de las personas son consistentes con las políticas, las normas, lo que está formalmente estructurado. Aquí es donde podemos ver mucho, digamos muy claramente ese tema de lo formal y lo informal. Eso formal del lado de las políticas, las normas y que tanto las personas son consistentes con esas cosas que están estructuralmente definidas. Y el trabajo en equipo se refiere a que tanto la organización estimula el trabajo en equipo como una forma de alcanzar los resultados. Entonces no es si trabajamos o no en equipo, ese aspecto está más evaluado del lado de la variable trato interpersonal, donde se mide el tema de la cooperación. Lo que medimos en trabajo en equipo es si las personas experimentan que la organización favorece y estimula ese tipo de trabajo para lograr los resultados. Bueno, esas son entonces las variables. ¿Qué pasa? Y ahorita voy a recordar lo que les voy a decir a continuación de nada unos datos de investigación, pero básicamente aquí hay un asunto importante, y es que estas variables conforman unos indicadores. Nosotros a partir de las variables damos unos indicadores. Entre esos está un indicador que se llama imagen gerencial, que tiene que ver con la idea general que las personas experimentan de la gestión que hacen los líderes, y ese indicador está conformado por apoyo del jefe, disponibilidad de recursos y claridad organizacional. Apoyo del jefe, digamos que es muy obvio que esté allí en ese indicador de imagen gerencial. Claridad y disponibilidad de recursos, ¿por qué razón? Generalmente a los líderes se les atribuye el hecho de que las personas tengan claridad sobre para dónde va la organización, sobre su labor como tal, desde el ejercicio, por ejemplo, de retroalimentación, de acompañamiento del desempeño. Se atribuye a los líderes el hecho de que la gente tenga claridad. Y se atribuye también a los líderes el hecho de que las personas cuenten con los recursos. Es decir, si bien el líder no es quien va y consigue o busca las cosas, si es quien media en relación con esas necesidades y las gestiones que puede hacer para conseguirlos y gestionarlos. Entonces, ese es uno de los indicadores. El otro indicador tiene que ver con la manera como la gente percibe las relaciones interpersonales, y ese está conformado por trato interpersonal y un valor que exploramos acá que se llama responsabilidad, que tanto las personas experimentan cooperación, respeto y responsabilidad en esas relaciones. Y el otro indicador es imagen de la empresa, que está conformado por esas tres variables y que básicamente nos da una idea general de la imagen que las personas tienen sobre su organización en términos de la retribución, la coherencia y la estabilidad. Ahorita les retomo un poco ese asunto, pero digamos para que vamos generando una idea en relación como con algunos elementos que vamos a hablar ahorita. Esta es la muestra que utilizamos en el estudio, es parte del estudio. Acá está todos los sectores de la economía. Vamos a ver un perfil que nos va a permitir identificar resultados en términos de esta comparación. Y el sector alimentos puntualmente, esta es la cantidad de personas, 9.036. El resto de estos datos corresponden a este sector, al sector alimentos. Es decir, de los datos que les voy a mostrar ahorita, solamente un perfil de ellos está conformado por esta cantidad de datos, que corresponden a todos los sectores. El resto de resultados se los voy a mostrar ya específicamente resultados del sector de alimentos, que corresponde a esta cantidad de personas,
Entonces, este total está conformado o hace parte de 118 empresas y del sector alimentos puntual fueron 19, que son de los que les voy a mostrar la mayor cantidad de datos de investigación. Bueno, ¿qué vemos acá en términos de la muestra? Entonces vemos que en términos del país la mayoría son colombianas y de Costa Rica, en términos del país puntualmente, de ciudad también la mayoría son de Medellín y de Bogotá. Las empresas en su proporción más grande son empresas, digamos, de más de 500 empleados. Estas son las características en relación con el tipo de personal, donde en el nivel operativo hay una mayor frecuencia en ese nivel. En términos de la antigüedad, pues hay estas son las características, la de nivel jerárquico y en términos del género. Vamos a empezar entonces con el perfil general del sector. Les voy a explicar primero cómo se interpreta la escala. Esta es una escala que está normalizada, que va de 0 a 100, pero no es una escala de porcentajes, es una escala normalizada, que nos permite identificar qué tanto los datos, en este caso del sector alimentos, se parecen o no a un referente. ¿Qué tanto se parecen o no a un referente? En ese sentido, entonces, el hecho de tener puntuaciones entre 40 y 60 significa que estamos pareciéndonos al referente. Y parecernos al referente es positivo porque el referente está conformado, tiene unas características positivas. En general son empresas que le han hecho gestión del clima, que tienen, digamos, perfiles de clima positivos, que se preocupan por ese asunto y por tener personas que se encarguen directamente de este fenómeno en las organizaciones. Entonces, tener una puntuación entre 40 y 60 es una puntuación positiva porque significa que estamos pareciéndonos al referente. Estar por encima de 60 significa superar al referente, significa ser mejor que la mayoría de las organizaciones del referente y esto es mucho más positivo. Y estar por debajo de 40 significa que estamos por debajo del referente y no está positivo, digamos que sería una oportunidad de mejorar. Para que me comprendan un poquito más el tema del referente y la importancia, digamos que en una escala de felicidad que va de 0, muy poco feliz, a 5, muy feliz, yo aplico la escala y mi resultado es de 4, ¿yo cómo estoy? ¿Feliz o infeliz? Estoy más como tirando a ser feliz, ¿cierto? Pero resulta que si aplico la misma escala a todos ustedes, el promedio de todos ustedes es de 5. ¿Cómo estoy yo en comparación con ustedes? El promedio de ustedes es de 5. Menos feliz que ustedes, ¿cierto? Entonces, sin dejar de estar feliz. Entonces, esa es la gracia del referente. Poder identificar cómo estamos en relación con un sector, en relación con empresas, con un contexto, con organizaciones que tienen un contexto social, político, económico similar al nuestro y que en ese sentido entonces esa comparación nos da luz en relación con cómo vamos. Y ahorita vamos a, ya mismo, antes de pasar primero a analizar estos datos, vamos a identificar por qué es tan importante compararnos, con base inclusive en datos puntuales de alimentos. ¿Qué vemos entonces en este gráfico? Aquí están las 10 variables que les acabé, las 9 variables que les compartí ahorita. Apoyo del jefe, claridad organizacional, trato interpersonal, disponibilidad de recursos, estabilidad, retribución, coherencia, sentido de pertenencia y trabajo en equipo. ¿Qué vemos en el perfil general del sector alimentos? Hay unos datos bien interesantes del lado de antecedentes de investigación. Uno de los datos tiene que ver con los resultados de retribución. ¿Qué es lo que se ha encontrado históricamente en las organizaciones colombianas y latinoamericanas en términos de esa variable? Que les recuerdo tiene que ver con la forma como la gente percibe la equidad o inequidad en relación con la remuneración de los beneficios derivados del trabajo. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que es una de las variables que tiene que tener resultado más bajito. Contrario al sector alimentos, pues el resultado en retribución es uno de los más altos junto con el trabajo en equipo, que también tiene una característica puntual del sector. Es un dato bien particular porque generalmente lo que se ha encontrado es que es la variable que se percibe menos convenientemente. Igual que el apoyo del jefe, lo que se ha encontrado es que la retribución se percibe menos convenientemente y apoyo del jefe es la segunda que se percibe menos convenientemente. En el caso de alimentos, apoyo del jefe también es la segunda, después del trato interpersonal, que es otro dato bien interesante, porque lo que se ha encontrado históricamente es que el trato interpersonal es una de las variables que tiende a tener los resultados más positivos. Y si bien en el sector alimentos es negativo, les recuerdo que tener puntuaciones en esa franja de 40-60 es un buen resultado, pues no es la más alta y es la más bajita del sector, que es un asunto, pues digamos, interesante de identificar en relación con esa historia.
¿Qué también llama la atención? Una tendencia que se ha encontrado históricamente del lado del tema del trabajo en equipo. Esa la vamos a profundizar un poquito más ahorita cuando veamos la comparación por sectores, pero lo que se ha encontrado históricamente es que el trabajo en equipo es una variable que se caracteriza por ser percibida positiva, de manera positiva, por el sector alimento. Bueno, entonces en general, ¿qué vemos? Un perfil que es conveniente en términos generales de esas 19 empresas. Este es el perfil de esas 19 empresas que hacen parte del estudio. Es conveniente porque todas las variables están dentro de la franja, que hay unas variables que resaltan más y que típicamente son diferentes a los resultados que se han encontrado en investigaciones. ¿Cuáles son las ventajas de tener una puntuación alta en retribución? Estas variables están organizadas de las que tienen mayor capacidad de incidencia tienen sobre la calidad del clima, a las que menor tienen capacidad de incidencia sobre la calidad del clima, es decir, como de las más importantes a las que tienen menor capacidad de incidencia. ¿Qué pasa con la retribución? Si notan ustedes, la retribución no es de las variables que tengan más incidencia en la percepción de la realidad de trabajo. Pero ¿qué es lo que se encuentra en la investigación? Que sí es una variable que tiene un impacto muy importante en la satisfacción de las personas, que ahorita hablamos un poquito sobre la satisfacción. ¿Qué se ha encontrado? Que la retribución, si bien no es, digamos, tan determinante para la calidad del clima, sí es una variable que impacta de manera importante la satisfacción de las personas. Y está también muy vinculada con percepciones de justicia, sobre todo porque en este caso, cuando medimos nosotros retribución, medimos percepciones de equidad. Cuando las personas perciben inequidad, pues se aumentan percepciones inconvenientes respecto de la justicia organizacional, y lo que se encontraba en la investigación es que la justicia afecta de manera significativa el desempeño de las personas, percepciones de injusticia e inconvenientes. En ese sentido, entonces, del lado del sector alimentos, del lado de temas de satisfacción y temas de percepción de justicia, podemos identificar fortalezas con esos resultados. Y del lado, igualmente de ese nivel de incidencia, del lado de claridad organizacional, que es la segunda variable con mayor capacidad de incidencia en la calidad del clima, podríamos identificar que si estas variables tienen la mayor capacidad de incidencia en la calidad del clima, pues entonces, en gran medida, puede ser que el perfil tan conveniente en el sector alimentos, que es un perfil bastante positivo, ahorita lo vamos a ver sobre todo en la comparación, puede estar derivado en un porcentaje importante por la forma como se percibe esa claridad organizacional. Esta es la comparación del sector alimentos histórico del sector alimentos desde 2004 hasta 2013. La forma como se interpreta la escala es exactamente la misma que les acabo de compartir. ¿Qué vemos en este histórico? Vemos una tendencia importante a mejorar año tras año. Es muy interesante y eso es lo que les decía ahorita, justifica la importancia de compararnos, porque es el mismo comportamiento que encontramos en todos los sectores. Lo que hemos encontrado históricamente es que año tras año, cada vez el perfil del clima organizacional es más alto. ¿Y eso qué genera? Que sea mucho más exigente el referente como tal, que compararnos y tener una puntuación buena, pero si otros tienen una puntuación mucho mejor que la nuestra, yo puedo estar bien, pero puedo tener una valoración menor, ¿cierto? Entonces, eso es un dato bien interesante que es consistente con lo que hemos encontrado en todos los sectores, y es año tras año el clima en el sector de alimentos ha venido mejorando. La única tendencia, digamos, a comportarse es el trato interpersonal, que es un tema así que es importante entrar a explorar un poco. El tema del trato interpersonal tuvo un bajón acá en este año, 2008-2009, y empezó como a repuntar un poquito, pero recordemos que la variable que veíamos es la que, digamos, percepciones más inconvenientes tiene. Menos convenientes. Y el tema del sentido de pertenencia, que también es un poco llama la atención porque junto con el trato interpersonal son las variables que tienden a percibirse más convenientemente, y aquí digamos que hay una tendencia a bajarse un poco. El comportamiento de trabajo en equipo es muy típico del sector, ya lo vamos a explorar por qué razón, pero digamos que es consistente con datos anteriores. Acá les comparto la comparación por sectores. Aquí es donde están el montón de datos que veíamos ahorita. Bueno, de 116 empresas. Aquí está esa cantidad de datos. ¿Qué vemos acá? Los círculos, ya les voy a decir qué significan los círculos, pero básicamente encontramos diferencias estadísticamente significativas en relación con la manera como las personas del sector alimentos perciben sus diferentes realidades en comparación con los otros sectores.
Cuando ustedes vean, cada que veamos aquí un espacio sin ninguna marcación, significa, en todos esos donde no hay ninguna marcación, significa que el sector de alimentos puntuó estadísticamente significativo, puntuó mucho más alto desde el punto de vista estadístico que los demás sectores. ¿Qué significan los puntos negritos? Que en esos puntos, por esos sectores, en esas variables, no hubo diferencias estadísticas significativas, ¿cierto? No hubo diferencias desde el punto de vista estadístico. ¿Qué significa diferencias estadísticamente significativas? Que las diferencias no son debido al azar, sino que hay evidencia desde el punto de vista estadístico de decir son diferentes. ¿Y eso qué significa? Que el sector de alimentos es mejor, estadísticamente hablando, que los demás sectores en ese montón de cuadritos donde no hay ninguna marcación. De los negritos es donde no se encontró diferencias estadísticas, ¿cierto? Donde la diferencia no es estadística. Y los cafecitos, estos de más claritos, significan que ese sector mejoró estadísticamente significativo el sector de alimentos, de manera significativa desde el punto de vista estadístico el sector de alimentos. Ese único caso corresponde al sector comercial. Es el único caso en el que ese sector puntuó mejor en trato interpersonal y en estabilidad que el sector de alimentos. ¿Qué nos dice entonces esta gráfica? Que en términos generales, aquí hay otro dato bien interesante y es, históricamente nosotros hemos incluido al sector de alimentos dentro del industrial. Es la primera vez que lo separamos del sector. Es la primera vez, siempre lo hemos incluido allí. ¿Qué encontramos acá? Que inclusive con el mismo sector industrial, el alimentos percibe sus diferentes realidades de trabajo mucho mejor que el sector industrial, que digamos históricamente lo ha conformado. Entonces, es un dato bien interesante en relación con los hallazgos, que en términos generales las personas perciben, digamos, su realidad de trabajo de una manera más conveniente en el sector de alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Que es muy interesante de comprender, que no es por el hecho necesariamente de trabajar en el sector de alimentos que la gente percibe mejor su realidad de trabajo, son las realidades asociadas digamos, a las empresas que hacen parte del referente, porque es un dato que es importante que conozcan y es que el referente tiene un sesgo importante y es que la mayoría de las 19 empresas, 18 de ellas hacen parte de un grupo empresarial que vino comprando pues otras empresas, digamos, del país y con sus diferentes situaciones particulares, pero es un grupo empresarial y eso puede determinar en gran medida cosas comunes en relación con la muestra que tenemos. Solamente una de esas no hace parte de ese grupo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no necesariamente es por el hecho de trabajar en alimentos o en industrial, en salud, que yo perciba bien mi trabajo. Son las realidades asociadas a ese grupo como tal o a ese sector como tal. Y particularmente desde ese sector, muy probablemente, tienen que ver esos resultados tan positivos tendrán que ver con el hecho de que haya una preocupación importante del lado del trabajo de las personas, del lado del humano y la organización. Y hay un elemento que puede ser característica del sector que tiene que ver con el hecho de que generalmente, típicamente, en el sector industrial y en alimentos se da mucha relación al trabajo en equipo, por la forma como está organizado el trabajo, el hecho de la producción como tal que requiere trabajos en cadena. Entonces, eso probablemente podría ser un elemento que favorezca el hecho de que en este tipo de empresas haya mayor interés en que las personas fortalezcan esas habilidades. Por esas razones, el trabajo en equipo tiene esa puntuación tan importante, digamos, tan positiva en comparación con otros sectores. Y el hecho de favorecer ese tipo de, digamos, establecer procesos de formación, de capacitación en términos de cómo la gente puede trabajar mejor en equipo, es un elemento que se puede estar determinando también el hecho de que la gente perciba, digamos, que las demás realidades de trabajo se perciban adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque son elementos, ya lo veíamos ahorita, del lado de lo relacional, son aquellos los elementos del lado de lo relacional, de la forma como la gente se trata, son los aspectos que más determinan la calidad del cliente. Entonces podría estar explicado un poco también por ese asunto. Bueno, aquí les decía entonces que históricamente nosotros hemos integrado o incluido en el industrial el sector de alimentos. ¿Qué nos muestra esta comparación? Aquí les traigo los datos del sector industrial sin alimentos y el sector industrial con alimentos. ¿Qué vemos en la gráfica? Que definitivamente el sector de alimentos aporta de manera importante en este resultado que históricamente el sector industrial ha demostrado tener, digamos, más convenientemente que otros sectores. Entonces, es un dato bien interesante porque en la mayoría de las variables, el sector de alimentos, el hecho de incluir los datos en el sector de alimentos, hace que suban esas puntuaciones.
Esa es la comparación por género. Esa es una cantidad de variables en las que hubo diferencias estadísticamente significativas. El dato hasta acá. ¿Qué vemos acá? Hay un dato bien interesante que es consistente con resultados de investigación previa. ¿Qué vemos acá? Vemos que, por ejemplo, bueno, en todas las diferentes realidades del trabajo, parece ser que los hombres perciben mejor sus diferentes realidades que las mujeres. Desde el punto de vista estadístico lo podemos afirmar. Hay un lado del tema, desde el lado de lo relacional, y es que las mujeres tendemos a ser un poco más sensibles frente a los aspectos del trato. Entonces es probable que para un hombre sea tan complejo que no lo saluden o que él de pronto le diga una mala palabra, para una mujer sí es mucho más sensibilidad. Entonces ese ha sido un fenómeno que entra a explicar, o que históricamente entra a explicar el hecho de que las mujeres percibamos menos convenientemente la calidad del trato interpersonal. Y hay un asunto que no es consistente con datos de investigación, que es bien interesante, y es del lado de lo que hemos encontrado históricamente en apoyo del jefe. Lo que se ha encontrado históricamente en apoyo del jefe es que las mujeres percibimos mejor el apoyo del jefe que los hombres. En el sector alimentos parece ser que no hay diferencias desde el punto de vista estadístico, y de hecho las de la mitad, digamos, exactamente casi la misma puntuación. Es bien particular porque históricamente se ha encontrado lo contrario. Se ha encontrado que los hombres perciben menos convenientemente el apoyo del jefe y las mujeres lo perciben más convenientemente. En este caso, pues no parece que haya diferencias. ¿Qué pasa? Que es lo mismo que les acabo de explicar del lado del sector de alimentos. No es que ser mujer me haga percibir mejor el clima, no es que ser hombre me haga percibir mejor el clima. Lo que favorece esa percepción son las realidades culturales asociadas al hecho de ser hombre y ser mujer. Y el hecho de que culturalmente, pues por ser hombre o ser mujer, el trato es diferente y las situaciones del contexto son diferentes. Entonces no es la genética, es lo cultural asociado a ese asunto, lo que favorece como esas diferencias. Bueno, acá les muestro el perfil por nivel jerárquico. Aplica lo mismo que ahorita en relación con el tema de las diferencias. Las variables que están en el cuadro son aquellas variables donde hubo diferencias estadísticamente significativas, y hay varios datos ahí interesantes, unos consistentes con resultados previos de investigación. Este dato, por ejemplo, el de apoyo del jefe, si bien no es estadísticamente significativa la diferencia, sí muestra una tendencia que es similar a una tendencia que se ha encontrado históricamente, donde claramente se ve que el jefe percibe mejor el apoyo del jefe que las personas que no tienen personal a cargo. ¿Eso cómo se ha venido explicando? Este fenómeno, ¿cómo se puede explicar? El hecho de que las personas con algún nivel de liderazgo tengan una mayor comprensión de lo que implica ser jefe, podría generar menos como sensibilidad a dificultades que tengan con sus propios jefes. Y por otro lado también lo que se ha encontrado mucho del lado de nuestras culturas y de las empresas nuestras es que generalmente se tiende a capacitar mucho más a los niveles directivos más altos que a los mandados. Entonces eso genera que la gente que tiene algún nivel de liderazgo perciba mejor a sus jefes porque tienen habilidades que favorecen ese relacionamiento, mientras que las personas que no tienen nivel personal a cargo, que son los jefes de las personas más, digamos, de la base, que tienden a ser los supervisores, en fin, no tienden a tener tanta acceso a capacitaciones. Entonces eso puede ser un fenómeno que explica. Otro dato también interesante consistente con los resultados de investigación es el resultado del trato interpersonal. Hay un fenómeno que investigó un señor Hofstede, de apellido Hofstede, donde encontró que Colombia es un país con una alta distancia de poder. La alta distancia de poder tiene que ver con qué tanto las relaciones entre los colaboradores y las personas son cercanas o son lejanas. No tiene que ver con perder o ganar autoridad, sino con ese nivel de cercanía. Y lo que se ha encontrado es que el dato es que Colombia es un país que se caracteriza por tener unas altas distancias de poder, es decir, donde esas relaciones son de mucha lejanía, y eso lo que tiende a generar otro fenómeno que también se ha investigado, es una relación de ambivalencia ante la autoridad, que lo que genera es que las personas experimentan sentimientos positivos de benevolencia, de respeto, de reverencia ante la autoridad, pero también sentimientos negativos de odio, de rechazo, de resistencia por el hecho de que la autoridad pone límites, etc. Entonces, esos sentimientos de benevolencia, de respeto, de benevolencia ante la autoridad podrían estar generando el hecho de que a la autoridad se le trate mucho mejor, y en ese sentido pues haya diferentes estadísticas en relación con la manera como los jefes perciben la calidad del trato interpersonal como tal.
podría ser. El único dato en el que los jefes no perciben mejor su realidad de trabajo es retribución. Es el único dato que aparece allí. ¿Qué podría ser una explicación de ese fenómeno? Una posible explicación puede tener que ver con el hecho si la retribución resulta de la comparación que yo hago entre lo que yo contribuyo y la retribución que yo recibo. Los jefes generalmente pueden tender a percibir psicológicamente que su contribución es muchísimo más que la que pueden dar otras personas que no tengan personal a cargo, y de hecho pues puede ser así realmente. O sea, su labor, la demanda de su trabajo puede generarle, digamos, una sobrecarga que genere percepciones de inequidad del lado de que su esfuerzo no es compensado suficientemente bien, y eso puede generar esas percepciones. Pero también, y no tanto por datos de investigación, sino más como desde la experiencia, uno puede encontrar reales inequidades de manera mucho más determinante en los niveles más altos. Reales, digamos, inequidades en términos de lo que las personas, la retribución de las personas. Entonces podría eso pues, ser un dato también como muy orientado a la realidad. Ese es el perfil por tipo de personal. Acá básicamente no se reportan muchas diferencias estadísticamente significativas en la comparación. Se reportan diferencias en la mayoría, la única variable en la que no se reporta ninguna diferencia es trabajo en equipo, que es pues como consistente un poco con lo que hemos venido hablando. Es decir, independientemente del tipo de personal, las personas parece ser que tienen percepciones convenientes en relación con el trabajo en equipo, independientemente del tipo de personal. Aquí hay unos datos que son muy consistentes con el perfil anterior, en términos de este apoyo del jefe. Generalmente pues los administrativos son los que tienen personal a cargo. En términos de ese de personal, pues hay elementos como muy consistentes con los datos del perfil pasado. En términos de la antigüedad, solo se reportaron diferencias estadísticamente significativas en recursos y disponibilidad de recursos, estabilidad y retribución. Es decir, solo en estas tres variables, estas diferencias que aparecen aquí en el gráfico son diferencias estadísticamente significativas. En ese sentido, entonces, es como, digamos, del lado de lo que vemos en la imagen, de las únicas diferencias que podríamos llegar a que vemos acá, que hay una percepción un poco más conveniente, aunque no, digamos, consistente de todo, no, la curva no es del todo ascendente, en términos de la estabilidad, que es un dato que digamos, tiene sentido, ¿cierto? A mayor estabilidad, a mayor antigüedad, pues la gente puede percibir mayor estabilidad, pero llama la atención porque los más antiguos perciben un poquito, digamos, menos de estabilidad, no está consistente. Y un poco también del lado de la retribución. Generalmente la gente más antigua puede tener más acceso a más, digamos, más recursos, más beneficios de la organización. Bueno, son como asuntos que llaman la atención. Y del lado del perfil del tamaño de las empresas, hay un elemento aquí bien interesante, y es no se reportan diferencias estadísticas, muchas diferencias estadísticamente significativas. Hay un elemento aquí que generalmente nos preguntan mucho, o que más bien las empresas tienden a justificarse en el tamaño para decir es que es muy difícil hacer gestión del clima. ¿Qué nos muestra este asunto? Que independientemente del tamaño de la empresa, digamos, mejor dicho, no es a partir del tamaño de la empresa que la gente percibe bien o no su trabajo. Hay cosas más complejas de gestionar cuando la empresa tiene muchos empleados. Por ejemplo, la claridad es una de ellas. Y si la claridad es uno de los elementos que más determina el clima, pues uno podría decir que eso puede complicar un poco. Pero uno puede tener perfiles, y conocemos perfiles de empresas, y supremamente con una cantidad impresionante de personas muy positivos, y de empresas o equipos de 5 personas, de 3 personas perversos. Entonces, digamos que el tamaño no es un asunto que afecte tanto, favorece o dificulta más el tema de la gestión, pero no es determinante. Bueno, quisimos hacer, con base en esos datos que teníamos, unos análisis de regresión para identificar el nivel de incidencia de unas variables sobre otras. Esos análisis, ¿por qué son importantes? Porque gestionar esa cantidad de variables, esas 9 variables que yo les mostraba, que esos son unos indicadores de clima son muchas otras cosas, pero esos son unos indicadores que se han encontrado en investigación, digamos, determinan de manera importante, y por eso nosotros los exploramos. Gestionar ese montón de cosas es un asunto muy complejo. Entonces quisimos hacer unos análisis de regresión que nos permiten identificar cuáles de esos aspectos pueden tener un mayor nivel de incidencia en la calidad del clima, y en ese sentido priorizar la intervención. Es decir, si yo, digamos, le pongo todo mi esfuerzo a qué de esos asuntos puedo favorecer que las demás variables se me mejoren.
Una pista un poco de eso, ya se las di cuando les hablaba que el gráfico está organizado de la variable que más tiene incidencia a la que menos tiene. Por ahí también va la pista. Entonces quisimos hacer unos análisis de regresión y encontramos lo siguiente. ¿Cómo se interpreta esto? De donde parte la flecha donde llega es una variable que determina a la otra, es decir, que tanto la calidad de vida de relación, que se las decía yo ahorita al principio cuando les hablaba de las variables, esa la componen los valores cooperación, respeto y responsabilidad, tiene que ver con esas relaciones más horizontales, que tanto la calidad de vida de relación determina el clima organizacional y que tanto la imagen de la empresa determina el clima organizacional. Que les recuerdo, la imagen de la empresa tiene que ver con la imagen general que la gente tiene de la organización en términos de la retribución, de la coherencia y la estabilidad. Entonces quisimos ver ese nivel de determinación. Entre más se acerque a uno, esta puntuación quiere decir que más determina, ¿cierto? Que hay un mayor nivel de determinación. ¿Qué le llama la atención a ustedes de esos resultados? Que parece ser que es un poco inconsistente con los elementos que les hablaba yo ahorita del lado de qué es lo más importante y de los temas que estaban de último en el gráfico son los asuntos relacionados con la imagen de la empresa, pero veíamos como un poco de inconsistencia respecto a esos datos que yo les decía, y es que parece ser que la imagen de la empresa tiene un mayor nivel de determinación sobre la calidad del clima, es decir, la retribución, la estabilidad y la coherencia, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que eso todavía no lo copian para yo ampliarles la información. ¿Qué sucede en relación con esos datos? Que cuando integramos la imagen gerencial, allí en el análisis que hicimos, lo que encontramos fue que ese porcentaje o este nivel de incidencia de la imagen gerencial, de la imagen de la empresa sobre la calidad del clima, está altamente determinado por la imagen gerencial. Es decir, esa capacidad de determinación que tiene esos asuntos más administrativos, como el salario y la estabilidad, sobre la calidad del clima, tienen un nivel de determinación muy importante del lado de la gestión de los jefes, del lado de lo que hace o deja de hacer el jefe, ¿cierto? E igualmente en esa calidad de vida de relación, es decir, esa calidad de vida de relación tiene un nivel de incidencia muy importante sobre la calidad del clima, pero a su vez también está determinada por la imagen de la gerencial, es decir, por la gestión que hacen los jefes. ¿Eso qué quiere decir? Que los jefes no se pueden hacer de las vistas gordas frente a los asuntos relacionados con otra realidad de trabajo. No, yo me encargo aquí de estimular, de favorecer la participación y de ayudar a la gente y ya. No. En nuestro contexto, los jefes tienen un papel supremamente importante del lado, de la forma como la gente se trata, inclusive del mismo lado de la imagen general que la gente se forma en la organización. Y a nosotros hay una expresión que siempre utilizamos, que a lo mejor algunos ya lo han escuchado, pero que para nosotros es muy explicativo de esto que estamos diciendo, y es una persona nos decía una vez, es que acá nosotros nunca nos van a pagar lo suficientemente bien por aguantarnos al jefe que nos tenemos que aguantar. Eso es una queja, ¿por qué? ¿Por el salario o por el jefe? Por el jefe, pero miren cómo ese asunto determina de manera importante la percepción de otras realidades. Entonces eso básicamente es lo que tiene que ver, lo que quiere decir eso, es decir, ahí desde el lado del sector alimentos, porque estos son datos del sector alimentos, la imagen de los gerentes, la imagen de los jefes es determinante en términos de la forma como la gente percibe las realidades de trabajo. ¿Y qué encontramos entonces ya cuando ingresamos los datos? Yo pensé que iba a ser muy diferente en otros sectores, pero nos encontramos una cosa muy contraria como esa hipótesis inicial. Que hasta yo le decía a Alejandro, no encontré diferencias, mira eso como tan parecido, como tan triste, si será que recordamos eso. Pero es un asunto bien interesante, porque lo que quiere decir es que independientemente del sector, en nuestras culturas, el jefe tiene una imagen muy importante, tiene un papel determinante en la calidad del clima, independientemente del sector. Hay variaciones pequeñitas, se interpreta exactamente igual como les acabo de contar. Hay variaciones pequeñitas, pero realmente, independientemente del sector, la imagen del clima organizacional está altamente determinado por la calidad de la percepción que la gente tiene en relación con sus líderes. Aquí están los dos sectores, financiero, educativo, están los demás. Eso en parte es una buena noticia para la gestión. En parte es una buena noticia. ¿Por qué razón? Por lo que les decía ahorita, porque eso nos permite establecer focos, ¿cierto? Nos permite identificar unos focos en relación con a dónde tenemos que imprimir la mayor cantidad de recursos. Y es consistente con investigaciones previas que han encontrado justamente eso,
que la formación a los líderes favorece de manera significativa la imagen que la gente se forma sobre su trabajo, puede mejorar de manera significativa ese asunto. Podemos hacer otra conferencia para hablar de los fenómenos que explican eso también, pero digamos que lo más importante es que como que tengamos esa comprensión en términos de, porque hay varios fenómenos que explican por qué razones que los jefes son tan importantes de nuestra cultura, que eso no sucede en otras culturas. En otras culturas el jefe puede hacer y deshacer, no saludar, pero aquí no. En nuestra cultura los temas relacionados con el jefe son muy importantes y eso tengo datos de lo de asunto. Bueno, vamos a hablar un poquito de gestión. Hay unos principios que nosotros consideramos muy importantes del lado de la gestión y es, la mayoría de ustedes son de gestión humana. La mayoría son de gestión humana. Listo. Del lado de la gestión y es, la gestión del clima organizacional busca que exista la menor distancia posible entre la realidad y las percepciones. Recuerden el sistema que veíamos ahorita del lado de cómo funciona la percepción. La gestión favorece en gran medida que esa brecha que puede existir entre la realidad y la percepción sea cada vez más estrecha, ¿cierto? Eso es un asunto que se favorece cuando se gestiona el clima, es decir, que la gente perciba sus realidades de trabajo de manera objetiva, consistente con la realidad. Pero ese primer principio no tiene mucho sentido si el segundo no se cumple, y es, la gestión del clima tiene que promover que esas realidades de la gente sean positivas para que la gente las pueda experimentar como tal. Es decir, si yo tengo una percepción negativa en relación con la forma como me tratan mi jefe, y voy yo a cerrar la brecha y resulta que mi jefe me trata perversamente mal, eso no tiene mucho sentido. Entonces, tengo que asegurar además que hayan realidades positivas para que la gente las perciba positivamente. Y ese segundo principio se complementa con este último de una manera muy importante, y es que las percepciones tienen que alimentarse con información cierta, oportuna, completa y objetiva sobre la realidad. Yo les voy a hacer un dibujito y ustedes van a decir que dibujé. A ver, yo creo que no soy muy buena. Pero sí. ¿Qué dibujé? Un círculo. Sí. Un círculo incompleto. ¿Qué es lo que sucede? En los seres humanos hay un fenómeno que se llama economía cognitiva. Lo que hace este fenómeno es que nos ayuda a completar las cosas que son incompletas, porque nuestro cerebro no funciona con información incompleta. Tendemos a completarlas. Si esto no fuera un círculo, sino la información de la organización, ¿con qué creen ustedes que uno completa el círculo? Con temas erróneos, con información previa, con chismes de pasillo, con experiencias de otras empresas. Entonces, ¿y qué es lo que he encontrado en la investigación? Que esto que entra, o desde la experiencia también hemos encontrado eso, esto que entra a rellenar el círculo acá, lo que entra a completar ese círculo, se convierte en con una piedra, en una roca supremamente difícil de romper, que cuando ya viene la información que es la real, la gente ya no la cree. Entonces, esos principios de la gestión del clima, en gran medida, y desde la experiencia yo lo soporto, en gran medida la gestión del clima es una gestión de la información, en gran medida, que está muy determinada por la información que proporcionan los líderes. En gran medida la gestión de la información favorece procesos de comunicación, de retroalimentación importantes, favorece mucho ese asunto, porque ayudan a que la percepción pues, sea consistente con la realidad, ¿cierto? Entonces, es un tema muy importante en términos de por qué es fundamental del lado de darle información completa a las personas. ¿Qué pasa cuando la información que hay que darle a las personas es negativa? Cuando lo que hay que decir es que vamos a echar el 50% de las personas o qué sé yo. Pues también la investigación ha encontrado que los seres humanos actuamos mejor ante la certidumbre negativa que ante la incertidumbre. Es decir, preferimos saber que la cosa va mal, que se va a acabar, que esto ya no va más, a vivir ahí como con la esperanza de que la cosa puede ser. ¿Qué pasa con la certidumbre negativa? Que la certidumbre negativa nos da posibilidad de actuar, nos permite tomar decisiones, ¿cierto? O de quedarnos o de buscar otra alternativa, mientras que la incertidumbre y vivir con la esperanza, no. Entonces, es un elemento muy, muy importante del lado de los asuntos que favorecen. Y en términos de información cierta, también la investigación ha encontrado que en un gran porcentaje de ocasiones, cuando la empresa o la organización le miente, o los jefes le mienten a los colaboradores, la gente se da cuenta. En más de un 90% de las ocasiones. Cuando la empresa o los líderes le mienten a las personas, la gente se entera de esas mentiras. Y eso afecta de manera significativa la confianza, ¿cierto? Entonces, son asuntos que son fundamentales. Y yo agregaría un elemento muy importante que transversaliza todo el proceso de gestión, y por eso les preguntaba yo si ustedes son de gestión humana, y es, la gestión del clima organizacional es una gestión compartida.
Cuando yo les hablaba ahorita que el clima es una realidad de trabajo colectiva, les decía que es un asunto que se percibe y que compartimos en relación con las diferentes realidades de trabajo. Si es un asunto de la gente, que la gente construye, pues la gestión también tiene que ser de la gente. La gestión hay que devolvérsela a las personas. No es gestión humana la que tiene que encargarse de todo el proceso de gestión del clima y que entonces si a la siguiente medición no mejoramos, entonces es culpa de gestión humana. No, son todas las personas. Y eso es muy importante, digamos, interiorizarlo porque eso va a determinar en gran medida lo que hagamos en las empresas, en términos de la gestión. El clima organizacional es una realidad colectiva que su gestión debe ser también colectiva para que de verdad haya un éxito. ¿Cierto? Es decir, no podemos por decreto gerencial pues, mejorar el clima. Yo como gerente digo que a partir de mañana se tiene que mejorar el clima, no es un asunto que tiene que construir. Entonces, del lado del tema de la gestión y esos principios de los que les hablo, hay unos asuntos que nosotros proponemos que pueden favorecer esa gestión. Unas etapas, digamos, que pueden favorecer ese proceso y favorecer eso que les mencionaba desde los principios y favorecer esa corresponsabilidad. Por un lado, cuando se hace una medida de clima, cualquier medida que se haga es fundamental contarle los resultados a las personas. Desde nuestra experiencia, nosotros digamos que trabajamos no solamente en medición, sino en intervención. Es supremamente frecuente que la gente siente y experimenta desesperanza cuando volvemos a medir el clima, porque no se les cuentan ni siquiera los resultados. O cuando vamos a hacer algún proceso de intervención, porque ni siquiera ese paso se da, ¿cierto? Y si uno responde una encuesta donde le preguntan a uno qué percibe en relación con los diferentes realidades de trabajo, a uno se le generan expectativas. Entonces, ese es un primer paso para devolver que el clima es de las personas y por lo tanto es con las personas al final hay que compartir esos asuntos. Informar los resultados entonces es un primer paso muy importante. Buscar explicaciones es un paso fundamental. ¿Qué es lo que sucede, sobre todo con los estudios de tipo cuantitativo? Los datos en las ciencias sociales no son explicativos de la realidad, ¿cierto? Esta mesa mide, no sé, como 3 metros. Yo soy psicóloga, no sé, pero puede medir acá eso mismo y en la Conchinchina, ¿cierto? Un dato en un ser humano, del lado de su autoestima, del lado del apoyo del jefe, del lado de esos asuntos sociales no son explicativos. ¿Eso qué quiere decir? Que una misma área, por ejemplo, una organización, un área comercial, un área de producción, que tenga una puntuación, por ejemplo, no sé, de 20 en apoyo del jefe, lo que explica de 20 de apoyo del jefe puede ser completamente distinto. Por eso es fundamental en la gestión no simplemente tomar decisiones a partir de la medida cuantitativa, sino entrar a explorar. Y de hecho los procesos más exitosos son los que combinan esos dos procesos, tanto lo cual y como lo cuántico, por varias razones. Pero bueno, ese tema de la búsqueda de explicaciones es fundamental. A partir de ese asunto y de encontrar cuáles son las causas de esas percepciones, que también es un asunto muy errado que nos encontramos con mucha frecuencia en las empresas, es que la gente cree que el clima nada más para mejorar las cosas está mal. No, y también la gestión del clima debe apuntarle a identificar lo bueno que hacemos, porque desde la experiencia nosotros conocemos una empresa, nosotros hacemos unos reconocimientos que a propósito en la próxima semana vamos a hacer, de poquito vamos a hacer sobre las empresas que mejor gestión han tenido y las que mejor, digamos, perciben el clima organizacional. Y hubo una empresa que siempre se ganaba la mejor puntuación en calidad organizacional. Era una empresa que tenía esa característica. Hubo un año en el que no se lo ganó y bajó varias puntuaciones. Cuando entramos a explorar por qué razón era que pasaba, porque había bajado, no tenía ni idea los gerentes de la situación. Entramos a explorar con la empresa y resulta que ellos tenían una práctica que consistía en que el primer lunes de cada mes el gran gerente se reunía con su equipo primario y le bajaba toda la información. El siguiente lunes de cada mes ese grupo primario con su equipo y así hasta bajar a la última persona. Llegó un gerente nuevo y le pareció que eso era una pérdida de tiempo, que eso era una reunión ahí que no tenía sentido, dejó de hacer la actividad y la siguiente día la claridad bajó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gestión del clima no solamente se hace para gestionar lo malo, las cosas que son inconvenientes, también es fundamental identificar lo bueno para varias cosas, para reconocer, porque el reconocimiento de los equipos que tienen éxito es fundamental del lado de garantizar que lo sigan repitiendo, para identificar qué cosas buenas hacemos y convertirnos en referente para equipos dentro de la organización y para sostener en el tiempo. El hecho de ser conscientes que esas cosas buenas que hacemos nos ayudan a sostener en el tiempo esas prácticas positivas. Entonces, es un elemento muy importante del lado de la gestión. No solamente hacemos planes para mejorar lo que está mal, también hacemos planes para sostener lo bueno. Y hay un elemento que del lado de la intervención nosotros tratamos de fortalecer mucho, y es que es muy frecuente que las empresas, en muy buenos casos, cantidad de ocasiones, se ponen a hacer todo este ejercicio muy juicioso. Entonces llegan
y hacen un proceso muy juicioso hasta acá. Y quedan unos planes hermosísimos en un escritorio de computador, que uno va a hacer seguimiento y no ha hecho absolutamente nada. Y dice, todo este desgaste para no hacer nada. Esto cada vez me parece como muy obvio que uno va a poner eso ahí, pues realizar el plan, eso se tiene que hacer y verificar. Pero créanme que es muy frecuente eso que les acabo de decir. Y es más inconveniente ponernos a hacer todo eso y no hacer nada que no hacer nada de un principio. Es decir, es mejor no hacer nada de un principio que generar más expectativas en las personas haciendo planes para mejorar sus redes de trabajo, etcétera, y no ejecutar nada. Entonces, eso es un elemento supremamente importante, que son los asuntos que más generan desesperanza. En psicología hay un concepto que es desesperanza aprendida. Eso adolece muchas organizaciones. Desesperanza aprendida frente a cosas que se inician por moda, porque hay que mejorar la puntuación o para salir reconocidos, pero finalmente no hay un asunto, digamos, interiorizado respecto de eso. Es muy importante el asunto. Bueno, vamos llegando a las conclusiones de la conferencia. Yo, más que contarles como leerles sus asuntos que hay allí, quisiera concluir con una reflexión. Les voy a mostrar unas imágenes. Y quisiera concluir con esa reflexión. Un segundito. No es para generarles desesperanza frente a que la realidad del mundo es muy compleja, pero realmente en esas imágenes para mí está el truco de hacer buenos procesos de gestión. Realmente poder no solamente, muchas veces en las organizaciones nos generan la solicitud y la demanda de deme el tip, deme la receta, uno qué hace para mejorar, y existen tips y existen cosas que ayudan. Saber de investigación ayuda mucho. Conocer fenómenos psicosociales que explican por qué razón es tan importante el jefe, por qué nos comportamos como nos comportamos, ayuda mucho. Pero definitivamente no es lo único. Y definitivamente, después de hacer un proceso de diagnóstico, es fundamental entrar a profundizar. Y de esa profundización es que va a determinar en una medida muy importante la calidad de la gestión que hagamos y el éxito que tengamos en la gestión. Porque no es simplemente pues como a partir de la fotografía inicial empezar a hacer gestiones, hay que integrar a las personas y eso es uno de los elementos más importantes. Favorecer esa participación en estos procesos es fundamental porque la gente está en conocer sus realidades. Bueno, con eso concluyo la conferencia. No sé si tienen alguna pregunta. Está claro, muy enredado. Hay en la organización siempre hemos dicho nosotros que las mediciones del clima laboral tienen un riesgo muy grande porque corresponden a una fotografía, tal como lo mencionaste hace pocos minutos, una fotografía de algo que está sucediendo en el momento puntual que se está aplicando. No es lo mismo tomar una fotografía aquí en nuestra Bogotá ayer, donde había un clima despejado y
pues parecía una ciudad distinta a la que nos tenían acostumbrados a tomarla hoy que amaneció nublado y todo. Ese mismo ejemplo lo usamos con nuestros directivos para decirles que no se guíen por la foto, que no se guíen por las cifras, que eso es solamente una herramienta de diagnóstico, pero que no es la única. Pero es muy difícil, porque se nos ha complicado, no sé si ustedes tengan algún otro tipo de tácticas para manejarlo. Se nos complica mucho, sobre todo en el tipo de organización en la que yo soy, muy enfocado a resultados. Cuando uno muestra la foto y dice las cifras son tales, ellos lo que hacen es anotan los números y colocan en su siguiente meta subir el indicador de clima laboral en 5%. Y eso forma parte de mi meta y de mi STI y de mi reconocimiento y todo. ¿Qué le podemos decir a las organizaciones para que entiendan que eso es una herramienta, que no es la verdad revelada y que se debe utilizar inteligentemente junto con otras herramientas para realmente hacer una gestión que vaya en favor de la gente y no en favor de simplemente una gente? Yo creo que el número no es para satanizarlo, ¿cierto? El desear tener un número mejor, tener un indicador mejor, está bien. Y de hecho, establecerlo con base en el comportamiento de la empresa, con base en el sector, eso no está mal. El asunto es cómo justificamos y cómo hacemos la gestión para que ese número mejore y que la gestión se hace no es por el número, la gestión se hace por otras cosas. Y ahí sí es fundamental la conciencia desde la alta gerencia, eso sí es absolutamente determinante. Porque es a partir de esa conciencia y ese ejemplo que se ve desde allá, desde la alta gerencia, donde se toman decisiones, desde donde se puede tener el deseo del número, pero es la forma como quiero alcanzar el número, ¿cierto? Eso es lo que pienso yo que los elementos que más deben favorecer ese asunto, esa conciencia, y en esa conciencia nosotros, gestiones humanas, tenemos mucho que hacer. Y tenemos el reto también de saber hablar en términos de lo que le interesa a los gerentes, que a veces no somos capaces, en términos de los asuntos que son efectos de más inconvenientes y cómo favorecer netamente, por ejemplo, la productividad puede tener también inconvenientes del lado de las incapacidades, etcétera, que también va afectando la productividad, por ejemplo. Entonces, tener la habilidad para hablar en esos términos y de esa manera, a partir de ahí, favorecer ese nivel de conciencia es uno de los elementos más importantes. ¿Cómo hacerlo? Ahí sí. Dale. Me gustaría compartir algo ahí. Hay unas experiencias que nosotros tenemos cuando estamos haciendo las presentaciones en las juntas directivas, y hay una que es un ejercicio muy tonto, que es pedirle a la gente que intente hacer una seña de 5 centímetros con los dedos. Entonces usualmente la gente, los directivos, el gerente o la presidente de la compañía empiezan a hacer así y hacer así, y todos hacen más o menos el mismo gesto. Y después uno les dice que intenten hacer el gesto de 20 de trabajo en equipo o de 50 de autoestima o lo que sea, y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es que el número en las ciencias sociales es muy distinto al número en las ciencias exactas. El número de las ciencias exactas se explica por sí solo, lo que decía Maribel ahora, le ponía el ejemplo de la mesa de los 3 metros. En cambio, en las ciencias sociales no, que es el 5, que es el 20, no se explica por sí solo. Por lo tanto, el análisis que hay que hacer es el análisis de la razón por la cual aparece el número. Entonces, el número refleja una realidad que puede ser momentánea o puede ser más estática, eso depende a veces mucho de la variable que estemos midiendo. Hay variables y dependiendo del instrumento de medida que estoy utilizando, cuando la gente la contesta, independientemente si ese día llovió o si ese día la gente estaba feliz o brava con su jefe, puede tener más estabilidad y otras que pueden ser más cambiantes. Pero el hecho es que el mismo número en 2 equipos distintos puede deberse a razones distintas. Un ejemplo sencillo de eso incluso lo podemos tomar de las ciencias médicas, es cuando uno se toma la temperatura. Entonces uno puede tener fiebre, ¿cierto? Entonces tengo 37 de fiebre. Y entonces, esta es otra pregunta que normalmente hacemos en los comités, y es: ¿ustedes qué me sugieren si yo tengo fiebre? Entonces empiezan a decir: vea, pónganse un paño de agua fría, tómese una pastilla y haga tal cosa. Pero después la reflexión es: ¿y si mi fiebre no se debe a un virus, sino que se debe a una meningitis? A mí que me va a servir todo eso, ponerme hielo, no sirve. Entonces, la gestión no se hace sobre el número, sino sobre la causa del número. Y la causa del número hay que explorarla, hay que entenderla, y por eso la imagen que propone Maribel, aquí aparece una foto, pero eso es un viaje eterno hasta llegar al punto central. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema, y nosotros se lo sugerimos mucho a las empresas que trabajan con nosotros, aunque sabemos que es una práctica muy común, es nunca ligar los resultados del clima organizacional a asuntos relacionados con la retribución económica de los jefes. ¿Por qué?
porque mercantilizamos una práctica que debería de hacerse solo por lo primero que nos mostró Maribel, es decir, yo soy jefe y me nombraron jefe, tengo que tener una preocupación clara y es la preocupación por la productividad de mi equipo y de mi empresa. Entonces, ¿a mí por qué me premian por tener un buen clima? Si es una cosa que yo debería hacer por pura responsabilidad. Entonces, en este país estamos muy acostumbrados a premiar los actos que deberían de hacerse gratis. Entonces, el señor del taxi devuelve los 10 millones de pesos que se encontró en un maletín y lo tenemos que premiar por ser honesto. Es decir, estamos premiando conductas para que se presenten cuando deberían de presentarse naturalmente. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros le hacemos a las empresas, que la seguirá el 10%, es no ligue clima al tema salarial. Pero cuando usted ya cometió, permítanme y me disculpen si lo han hecho, y lo vamos a decir así, cometieron ese error de hacerlo, ahora lo que hay que hacer es un proceso de sensibilización en el que el jefe entienda que él no va a mejorar el resultado del clima para ganarse una plática más o ganarse una plática menos para competir con el compañero, porque listo, usted sacó el clima mejor que yo el semestre o el año pasado, entonces yo le voy a mostrar que yo soy mejor que usted haciendo eso, sino que sencillamente ellos entiendan que eso hace parte de su gestión como jefes. Maribel lo explicaba muy bien al principio cuando dijo, los jefes tienen dos responsabilidades muy básicas, o preocuparse por la calidad de vida de su gente o preocuparse por la productividad. Algunos prefieren una y otros prefieren otra, pero el buen líder, el que pasa de ser jefe a ser líder, es el que se preocupa por ambas cosas, y esa preocupación hace parte de las responsabilidades. Entonces, son muchos temas, pero como para ir concretando, el número de las ciencias exactas es distinto al número de las ciencias sociales. Por lo tanto, en estos estudios hay que profundizar y entender las causas. El mismo número puede deberse a dos situaciones o a dos razones distintas y por lo tanto la gestión es distinta. Yo no voy a mejorar una meningitis poniéndome un trapo mojado en la frente y tampoco voy a mejorar el virus si de pronto me quedo quieto, ¿cierto? Siempre hay una causa relacionada con ese tema. Y ya lo otro es la importancia que le da la empresa al clima organizacional no siempre debería reflejarse en asuntos económicos. Lo que pasa es que eso es una forma sencilla y rápida de motivar a la gente, pero normalmente eso también tiene algunos inconvenientes. Si yo soy el jefe y recibí el aumento y la bonificación porque mi clima está bueno, no le va a poner problema al estudio, pero el día en que el resultado no salió como yo quería, entonces si fue madre eso está malo, eso es lo peor, y gestión humana es un grupo de incompetentes que no saben ni a quién contratan para hacer la medición. Entonces, claro, funciona bien cuando los resultados están bonitos, pero sesga mucho. ¿Qué suele pasar también? Mire, hemos tenido casos de empresas donde el jefe unos días antes se lleva a su grupo a comer en el mejor restaurante, así de, venga, yo los quiero escuchar, claro, cuando llega el día de la evaluación, pues entonces hay que ayudarle al jefe. Oh, yo tengo rabia con el jefe y yo sé que le está esperando la plática para acabar de pagar la plática de la casa, entonces lo va a castigar y lo va a tirar duro. Entonces se vuelve más una forma de castigar y premiar que una forma de hacer gestión del clima organizacional. Eso se puede corregir, pero obviamente necesita algo de trabajo. Inclusive hasta experiencias en las que están en la encuesta los jefes mirando qué es lo que está calificando la persona, por ejemplo, algo real, digamos, que no encuentra a partir de esas tácticas. ¿Alguna otra pregunta? No sé si de pronto tengan conocimiento, nos pudieran compartir buenas prácticas en la intervención de la variable de apoyo al jefe. Digamos que si bien es una de las variables que apalancan de manera significativa los resultados de clima, y teniendo en cuenta cómo ustedes plantean esa variable que es apoyo, participación y reconocimiento o estímulo, no sé si nos puedan compartir de pronto buenas prácticas en cómo, pues porque en nuestro caso, no sé, hacemos formaciones de liderazgo, de coaching, enfocadas, digamos, a desarrollar en los líderes esas competencias o esas habilidades, pero si bien lo hacemos, muchas veces no nos responde a los resultados que esperamos tener en la evaluación. Entonces no sé si nos puedas compartir. Pues hay una recomendación que nosotros siempre le proporcionamos a las empresas y es realmente tratar de buscar estrategias, buscar alternativas que tengan soportes en investigación que han dado resultados, ¿cierto? Formar en temas de este tipo es muy importante. En muchas ocasiones llegamos y le damos la responsabilidad al jefe de que gestione el clima sin darle a las habilidades. Entonces la habilidad es muy importante, pero la forma de
desarrollar las habilidades es fundamental. Identificar, no sé, posibilidades que tengan evidencia exitosa respecto a procesos de enseñanza, de formación es fundamental. Hay unas habilidades que generalmente nosotros promovemos en este proceso, que tienen que ver, pues, por un lado, con comprender muy bien cuál es el papel que tienen los entes en este proceso, ¿cierto? Esas comprensiones, definitivamente lo que hemos encontrado es que pensar diferente ayuda a que la gente actúe diferente, y comprender los fenómenos ayuda a pensar el fenómeno distinto y por lo tanto tener una actitud distinta en relación con lo que sucede. Desde la comprensión, y por eso nosotros, por ejemplo, la promovemos mucho en los procesos de formación, y la comprensión de qué significa, de los fenómenos que significan, de qué es lo que significa, cuáles son los procesos psicológicos que hay detrás de los fenómenos, es muy importante. Hay unas habilidades que uno divide, pero realmente eso está revuelto, digamos, en la cotidianidad, ¿no? Que suena clima, pero uno termina gestionando todo: desempeño, riesgos, pues todo, evaluación de todo en la organización. Hay unas habilidades que se han encontrado en la investigación como fundamentales del lado de esa gestión de los líderes, y son las habilidades para gestionar el desempeño, todo lo que tiene que ver con la retroalimentación, todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva, con lo que tiene que ver con habilidades comunicativas como la escucha activa, la asertividad, la empatía, la autoconciencia gerencial. El hecho de desarrollar esas habilidades favorece en gran medida procesos exitosos. Y lo que sucede con frecuencia es que en muchas ocasiones las empresas se involucran por moda en ciertas estrategias que de repente luego no tienen tanta evidencia en relación con el éxito de las estrategias, y no todas son para todo el mundo, ¿cierto? No todas son para todas las personas. Entonces es fundamental eso que decía en un principio, poder identificar qué cosas pueden tener mayores éxitos. Sí, yo quiero complementar un poquito ahí también. Nosotros hace un año larguito nos dimos a la tarea de escribir un libro que se llama Gestión del Clima Organizacional, Intervención basada en evidencias. Este es un libro que tiene como toda una recopilación de la experiencia que hemos tenido en cuanto a la gestión de estos asuntos sociales del trabajo, pues, las medidas de clima organizacional, y hay un capítulo que nosotros dedicamos exclusivamente a esa variable que es apoyo del jefe. En ese capítulo, pues, además de darles esos tips que ustedes finalmente esperan también encontrar ahí, pues les damos todo un contexto de explicación de cómo funciona esa variable, cuáles son los fenómenos, cuáles son los responsables de la gestión de esa variable, ¿cierto? Cuáles serían los indicadores de mejora o de mejora de esa variable, y allí se dan una serie de recomendaciones que van más enfocadas a que ustedes revisen si en la organización se presentan ese tipo de prácticas o no. Es decir, el hecho de que no se presenten pueden estar explicando en alguna medida que asuntos que tienen que ver con el jefe no estén tan bien. Sin embargo, no nos podemos saltar que hay que ir a explorar con todos los grupos qué es lo que está pasando para que las medidas hayan dado de manera desfavorable, ¿cierto? Entonces, eso es una tarea que nosotros nos dimos precisamente por esa necesidad de las organizaciones de entender, bueno, ¿y qué hago con esos resultados? Entonces, el libro es una recopilación de eso, y ahí hay un poquito de eso que ustedes preguntan también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchas gracias por